bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la presentación de la edición de Martín Fierro, de la colección Coligüe Clásica, en la sección que tenemos de literatura latinoamericana y en este caso, bueno, argentina sobre todo, y que viene un poco a raíz de un encadenamiento bastante virtuoso de obras canónicas de la literatura del siglo XIX. Tenemos presente que arrancamos en su momento con una edición al cargo del doctor Alejandro Romagnoni de La cautiva y el matadero. Después seguimos con una excursión a los indios ranqueles a cargo de la doctora Clemen Román. Y este sería el tercer título de la saga, que estaba un poco también ahí en duda si íbamos a llegar con Amalia o con Martín Fierro. Para aquellos que estaban apostando, ganó José Hernández. Y Amalia la presentaremos seguramente en la segunda mitad del año y va a ser la novedad de la próxima feria. El texto de Martín Fierro es fruto de la fijación de Elida Lois, algo que nosotros ya teníamos en la colección LIC, y en este caso puntual, el ingreso a la colección clásica lo que le da es una serie de paratextos que están armados por especialistas. Justamente el encargado de Martín Fierro fue el doctor Juan Ignacio Pisano, quien está ahí con uno de sus niños. Quien obviamente organizó la introducción, armó el apéndice, estableció las notas de la edición y aparte, me parece a mí, le dio una lectura desde un punto de vista a medio camino entre su trabajo doctoral y una renovación de la lectura de Martín Fierro. De eso seguramente hablará el propio Juan. La persona que tengo aquí a mi lado es el doctor Mariano Esmerlov, que es el director de la colección clásica, que va a comenzar la presentación. A su lado está la doctora Cristina Iglesias, quien también va un poco a acomodar, para decirlo de alguna manera, sumar datos a toda esta línea de lectura, que después cerrará, antes de que hable Juan, la doctora Soledad Krelac, que está en el extremo, quien es justamente la coordinadora del área de literatura argentina y latinoamericana. La verdad que estamos muy agradecidos que hayan venido. No quiero dejar de mencionar que si ustedes se fijan atrás, hay jóvenes trabajadores de Coligüe con una mesa muy linda llena de libros. ¿Por qué subrayo esto? Porque ustedes tienen dinero, espero, sospecho, estamos a principio de mes, así que piense yo, cruzo los dedos, y pueden llevarse el libro a un precio promocional y ser, ¿cómo decirlo?, el alma de la fiesta, porque hoy a la noche van a llegar y van a decir, mirá lo que traje, seguro que en esa casa no va a llover. Así que dicho todo, gracias. Chiste interno. Les dejo con el doctor Mariano Esmerlov y muchísimas gracias por asistir a la presentación. Hola, buenos días. Hola Soledad, hola Cristina, hola Juan. Muy contento de estar por segunda, yo en parte, hola Fernando por supuesto, que es quien abrió esto. Yo estoy muy contento de estar acá por segunda vez este año con la colección. La primera vez fue la semana pasada cuando presentamos la primera traducción de la Odisea hecha en la Argentina. Les cuento, para quienes no la conocen, muy rápidamente un poco sobre la colección. Un poco la idea de la colección cuando se inició, es decir, cuando el editor Aurelio Narvaja tomó la audaz decisión de empezar este proyecto, bueno, y ahí se equivocó y me convocó, era un poco la idea de la colección, era articular dos áreas o dos líneas distintas. Por un lado, la tradición, ¿no?, de larga duración de la traducción argentina, y por otro, el trabajo de los especialistas argentinos, investigadores y profesores del campo académico. Cuando empezamos con la colección en 2002, muchas traducciones de especialistas argentinos residentes en el país o en el exterior estaban destinadas a ser editadas en editoriales como Gredos o Alianza. En ese contexto, que además era muy difícil en términos económicos, empezó la colección con los manuscritos económicos filosóficos de 1844 de Marx, hecha por un joven Miguel Veda. Y también por esos años salió, si mal no recuerdo, el Hamlet de Shakespeare, preparado por Costa Picasso, esta edición, al cual se sumaría rápidamente la edición bilingüe, El discurso del método, hecha por Mario Caimi, quien luego haría para la colección la crítica de La razón pura. Eso era en 2002, 2003, 2004, en los inicios. La colección cuenta ahora con más de 100 volúmenes, en realidad no nos ponemos de acuerdo con la cuenta, con lo cual nos gusta decir que hay 200, es decir, el Martín Fierro y la Odisea, un poco lugoniano ese emparejamiento, no fue la intención, pero bueno, hay cosas peores, o no sé,
Juan, Soledad y Cristina nos van a decir. La colección tiene textos de literatura española, el poema de Mío Cid, el romancero, Manrique. Ahora también, gracias a Soledad, a quien tenemos aquí, tiene literatura argentina y latinoamericana. Hay en la colección traducciones del latín, griego, inglés, alemán, francés, inglés, italiano, portugués, pero también del sánscrito, el Bhagavad Gita, del noruego, Ibsen, del ruso y dentro de poco, con un poco de viento a favor, del chino. La idea es, dentro de lo posible, salir de las restricciones de este famoso canon occidental, dado que obviamente el resto del mundo también existe. Entonces, en general, las introducciones de los volúmenes aclaran y contextualizan las obras, están pensadas como una aproximación legible pero completa a los textos. Las traducciones, por supuesto, son directas, lo cual no es nada obvio si pensamos en el caso del ruso, porque algunos de los textos de Dostoyevski que están en la colección circulaban antes, son traducidos desde el francés. A veces, cuando podemos, hacemos ediciones bilingües, cosa que a mí me gusta, pero por supuesto económicamente es imposible. Tenemos, entre otros, el discurso del método de Descartes, el banquete de Platón, la Divina Comedia de Dante, entre otros bilingües digo, y la edición monstruo de la Metafísica de Aristóteles. Un caso particular porque son más de 10.000 notas, creo 10.000, por ahí, imposible de contar, que permiten acercarse al texto y que resuelven problemas interpretativos, ¿no? Entonces, en estas ediciones, la traducción, la introducción y la anotación forman parte de una misma totalidad interpretativa. No es que traemos traducciones que ya estaban hechas y las incorporamos, sino que hay un diálogo entre el traductor y el introductor. Las dos veces que trajimos traducciones que ya estaban incorporadas, que ya estaban hechas, el introductor las revisó, ¿no? Por supuesto, cada una de estas traducciones lo que hace es aclarar de dónde viene el texto, cómo se tradujo, y en el caso de los textos, y la posición, ¿no?, frente a la historia de la traducción de ese texto de cada uno de los traductores. Y en el caso de los textos en castellano, también se explicita de dónde viene este texto, cómo llegó ahí, qué tipo de trabajo se hizo para que tenga esa forma. Y esa explicitación tiene que ver con una cuestión que a veces surge. Nos han preguntado por qué ponemos el CV de los introductores, traductores y anotadores. Lo hacemos porque nos parece una forma de mostrar un trabajo académico, que es un trabajo inscrito en una comunidad interpretativa, dado que los textos no se interpretan ni se traducen solos. No hay IA que pueda reemplazar a un crítico o investigador, Juan, o a la función que ejerció Soledad, discutiendo con Juan, leyéndolo atentamente, y ninguna IA, si fuera inteligencia entre comillas artificial, que pueda reemplazar a Fernando Bogado. Diría yo, el responsable último de que esto llegue a buen puerto. Me parece importante subrayar esto en un momento en el cual, como todos sabemos, acá y en muchas partes el saber universitario está bajo asedio. Entonces, simplemente para finalizar, quería hablar del carácter federal de la inclusión de los especialistas. La Odisea fue hecha por Marta Leso, que es de la Universidad Nacional de La Pampa, y quería decir simplemente que estas ediciones están pensadas en los tiempos largos y lentos de la filología. Tiempos lentos que se ven también en este caso, en el caso del área de literatura argentina y latinoamericana, porque Soledad viene trabajando hace mucho tiempo en esto, antes incluso de que saliera el texto preparado por Romagnoli, es decir, Echeverría, el texto preparado por Román, es decir, los ranqueles de Mansilla. Es decir, que fue el trabajo, esto es el resultado de un trabajo cuyos primeros frutos se vieron en el 2023, pero que empezó desde mucho antes. Por todos estos motivos, resulta tan interesante el diálogo que vamos a escuchar entre Cristina Iglesias, Soledad Kereilaki y Juan Ignacio Pisano, quienes les hablarán de esta extraordinaria edición del Martín Fierro, publicada además en el formato mayor de la colección. Muchas gracias y espero cumplir con el tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a hablar muy poco también, así podemos darles la palabra a Cristina y Juan. ¿Se escucha bien? Sí, sí.
Bueno, solamente quería presentar algunas características de la subcolección de literatura argentina y latinoamericana dentro de la colección clásica, ¿no? Que tiene algunas especificidades. Bueno, como se señaló recién, se busca publicar clásicos, ¿no?, de la literatura argentina y latinoamericana, por lo general libros que ya no tienen problemas de derechos, pero no abordar esta noción de clásico en un sentido inocente, ¿no? Nosotros buscamos de alguna manera renovar la mirada sobre esos clásicos y en el gesto de reinsertarlos en la circulación y en el mercado editorial, poder acompañar esa reinserción con nuevas preguntas y nuevas miradas sobre esos textos. Un primer paso es que nos propusimos en la editorial y junto con los editores convocar siempre a los investigadores formados, por lo general gente que viene haciendo sus doctorados o ya se doctoró en el área vinculada al clásico que va a reeditarse, pero que no pertenezcan a esos nombres ya muy identificados con la obra, ¿no? No llamamos a los investigadores que hoy tienen 60, 70, 80 años, sino más bien generaciones siguientes que hicieron su carrera académica y que puedan justamente renovar esas lecturas y dialogar con los trabajos ya realizados. No quiero decir jóvenes investigadores porque la noción de joven en el siglo XXI es muy amplia, no es una cuestión etaria, ¿no?, sino más bien renovar esas voces sobre esos textos y no convocar a los que siempre han hablado de ellos. Y es muy importante que sean personas formadas, obviamente que tengan un vínculo con esa obra, con ese área de investigación, pero que puedan escribir en un registro para un amplio espectro de lectores. La colección está súper lejos de la jerga académica, del oscurantismo y de la ausencia de referente de cierta zona de la crítica literaria argentina. No caemos en eso, sino que buscamos ediciones que tengan una presentación de esa obra, una presentación extensa, bien elaborada, pero que no caiga ni en tecnicismo ni en zonas oscuras. No son ediciones académicas lo que presentamos, si bien están hechos por académicos y personas muy formadas en el área, no son las clásicas ediciones académicas que editan las universidades, sino que estamos en un amplio espectro de registros que incorporan el saber académico, pero que también se dirigen al público en general o a un espectro amplio de público que puede ser la escuela primaria o secundaria, los terciarios, la universidad, el lector interesado en la literatura argentina, entre muchos otros perfiles. Y si hay algo que busca responder las ediciones en su estudio preliminar y en el material que ofrecen, es tener elementos para responder una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué este libro es un clásico? ¿Por qué se reeditó una y otra vez? ¿Por qué este título del siglo XIX se sigue enseñando en las escuelas o de alguna manera está asociado a la idea de ser argentino o a la tradición literaria nacional? Y en el caso de Fierro, que es un libro muy identificado con los debates de la identidad nacional, lo que buscamos es justamente ofrecer diferentes entradas para responder a esa pregunta. Pero es muy importante para nosotros no tomar por natural la idea de clásico, sino poder mostrarle al lector y a la lectora cómo ese libro llegó a ese lugar de clásico, y en el caso de Fierro eso es súper importante. Básicamente las ediciones, que no son estrictamente académicas, como dije, pero sí están curadas por un especialista, constan de los siguientes elementos o partes o paratextos. Primero, antes que un paratexto, decidimos cómo vamos a fijar el texto, qué versión de este clásico vamos a publicar, porque no hay una sola versión de los textos, ni aún los más conocidos. Vamos a publicar la primera versión o la última versión revisada por el autor. Vamos a publicar una versión póstuma. ¿Vamos a publicar la versión que salió en el periódico antes de pasar al libro? Bueno, todas esas son preguntas que nos hacemos y que son importantísimas, porque sabemos que los textos de la literatura argentina han sufrido correcciones, extracciones y diferentes cambios a lo largo de su circulación. Además, siempre estamos hablando de textos sin derechos, ya no hay herederos custodiándolos. Entonces es doble la responsabilidad de la edición, hacer ediciones serias, que sepan que si uno compra la edición de Coligüe, sabe que va a estar leyendo la versión de Martín Fierro que más vale la pena leer, y que eso además te lo van a decir. Es esta versión y no otra, ¿no? Después las ediciones vienen acompañadas de un estudio preliminar, realizado en este caso por Juan, en el caso de Martín Fierro, por Claudia Román, en el caso de Ranqueles, y por Romagnoli, en el caso de
de La cautiva y el matadero de Echeverría. Tenemos otros títulos en danza, en donde buscamos, entre muchas cosas, no solo una presentación cabal del autor y una presentación no tradicional de con quién estaba casado y con cuántos hijos tuvo, ¿no? Sino un verdadero perfil de autor, ¿no? De a qué se dedicaba, de dónde viene, cómo llegó a escribir esta obra, sino que también buscamos reconstruir la historia de las lecturas del texto. En todas las introducciones ustedes van a ver, y en el caso de la edición de Juan esto es espectacular, cómo fue leída esa obra a lo largo de las décadas, cómo esa obra no siempre fue lo mismo, ni fue valorada siquiera como literatura, en este caso, en los diferentes momentos, y cómo llegó a su consagración, ¿no? Y también ofrecemos obviamente una lectura del texto, ¿no? La lectura más interpretativa y una articulación con las voces de otros críticos. Bien, después del estudio preliminar, nosotros ofrecemos obviamente todo un cuerpo de notas, son ediciones anotadas, no exhaustivamente anotadas o esas notas que crecen tanto que no dejan respirar al texto, pero sí hay notas que van aclarando usos lexicales o referencias culturales o algún tipo de alusión que el paso del tiempo hace que nosotros perdamos, ¿no? Y que quizás los lectores de su época captaban enseguida. Y uno de los elementos que a mí más me atrae particularmente de nuestras ediciones de la clásica argentina y latinoamericana es el cuerpo de anexos, ¿no? El apéndice, que es donde volcamos inéditos, por ejemplo, material hemerográfico proveniente de revistas y periódicos de la época, que fue editado, pero que queda en las páginas del periódico y que quizás es un elemento importante para poner en diálogo con la obra, manuscritos, cartas, algunos recortes de otros libros, en fin, documentos de época que puedan rodear la publicación de este texto y que nos ayuden a pensar la circulación original de Fierro, ¿no? En su contexto de su publicación, los diálogos y polémicas que el autor mantuvo con otros sujetos de la época, formas en que ha sido leída la obra, entre otros elementos. Y después ponemos siempre una antología de fragmentos críticos, tanto contemporáneos como a lo largo de la época, es decir, acceder directamente a las palabras de otros autores, ¿no? ¿Qué opinaron esos otros autores de la edición de Fierro? Bueno, más que nada esto quería presentar para que tengan presente de qué está compuesta la edición, y ahora Cristina y Juan se van a referir puntualmente a esta edición de Fierro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a todos los que hicieron posible, digamos, la edición de Martín Fierro y esta colección, que es una colección realmente muy importante, muy importante. Pero también quiero agradecer especialmente a Juan por haberme invitado a presentar esta edición que preparó. Le quiero agradecer a Juan el hecho de haber aprendido mucho. Vengo aprendiendo mucho con Juan, mucho, porque los que me conocen saben que la gauchesca no es muy fuerte. Entonces, con Juan ya presenté el volumen de la pre-gauchesca, ¿no? Y ahora presento el volumen de Martín Fierro y aprendo cada día más. En este caso fue un aprendizaje muy feliz porque hizo rebotar mis prejuicios y mover, no digo que eliminarlos, porque eso sería un milagro, mis limitaciones correntinas para entender en su complejidad el Martín Fierro. Porque no es lo mismo el Martín Fierro para un porteño, para un bonaerense, que para un correntino, o un salteño, o una persona del sur, ¿no? Es así. Entonces, acá en una sencilla ceremonia, Juan, te entrego este libro que contiene una traducción al guaraní, de los consejos del viejo Vizcacha. Con eso te expreso mi agradecimiento total. Bueno, entonces, este libro, que
que presentamos es un objeto tan contundente, tan erudito, en el mejor sentido. Es un libro que despliega esa erudición de servicio, la que se pone a disposición de sus lectores. Esa erudición que yo llamo erudición servicial, que no es ornamento, sino que es una forma amena y funcional de ofrecer modos de mirar, modos de leer de nuevo este texto tan mentado, aunque no sé si ya ahora tan leído. El lector de este libro puede elegir leerlo entero, es decir, leer todo el material del libro, la introducción, el poema, todos los elementos que vienen después, o también puede elegir leer el poema y después ir incorporando como capas, ¿no?, de acercamiento al poema cada vez que lo necesite. Lo que el lector tiene que saber es que cada vez que agregue alguna de estas capas, siempre ganará en conocimiento y sobre todo en placer. Se trata de un libro no solamente necesario en este momento de nuestro país, sino que es un libro que yo llamaría oportuno, porque pone en discusión cuestiones claves acerca del valor de la cultura y de la lectura de los clásicos nacionales en la escuela y en la universidad como una forma de resistencia a la banalidad del mal que todo lo diluye. Este es un libro resistente, es un libro que dice: el Martín Fierro no es solo un poema, no son solo versos con proverbios, con denuncias, con consejos, sino que es un poema que intervino, y seguramente va a seguir interviniendo, en cada una de las luchas de las facciones políticas que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX, cada una de las cuales defendió un proyecto diferente de nación, e intervino en todos los casos. Y lo hizo con sus miles y miles de ediciones en la campaña, en su humilde formato de folleto, con su recitado en las pulperías y con su consagración urbana en el centenario. La sorprendente e inesperada difusión masiva del poema es un verdadero acontecimiento cuyos ecos llegan a los periódicos de las ciudades, provocan envidia, provocan sorpresa, pero sobre todo, y esto me parece que es lo más importante, provocan una ruptura en el modo de entender esa literatura que la patria necesita para convertirse en nación. Por eso tanta polémica, por eso también tanto esfuerzo de Rojas, pero sobre todo de Lugones, por convertir este poema extraño, escrito en esa lengua otra, una lengua del pasado, en un monumento del presente del centenario, en un monumento épico, en épica. El texto es un texto, como les decía, móvil, circula. Pero la movilidad del texto, el terminar de esos papeluchos impresos por caminos, pulperías, estancias, parajes, pueblos, ciudades, tiene que ver, por cierto, con una característica de su autor, que Juan señala y analiza muy bien en la introducción. Es muy minuciosa, digamos, muy minucioso y muy inteligente el perfil de Hernández que elabora Juan. Porque Hernández, no es fácil hacer una biografía de Hernández. Hernández es un escritor en movimiento y muchas veces es un escritor en fuga. Y la mayor parte de las veces es un escritor muy misterioso. Escritor panfletario, polémico, movedizo, nunca se sabe dónde está ni dónde puede llegar a publicar su próxima colaboración periodística. Esto es así. ¿Dónde está Hernández? Nadie sabe dónde está Hernández. De golpe aparece un artículo en
un periódico de una provincia que está luchando con López Jordán contra las fuerzas federales, etc. Entonces, este escritor tan movedizo va pensando en Martín Fierro mientras se mueve. Por eso nadie en su sano juicio puede creer que haya escrito en Martín Fierro encerrado, demorado, en un cuarto de hotel. Es probable que en un cuarto de hotel, en ese cuarto, haya pasado en limpio, como quien dice, los bosquejos, los apuntes, las miles de imágenes que lo rondaban mientras se movía de combate en combate, de ida y de vuelta, de exilios y regresos. Porque si hay alguien, un escritor que estuvo exiliado más de 5 veces, ese fue Hernández. Cada vez que se fue volvió, pero después volvió a exiliarse. Entonces, esta idea de que en un cuarto de hotel este tipo se encierra y escribe el poema nacional es una cosa rarísima, ¿no? Ahora, no dejo de pensar que el cuarto de hotel tiene que ver con el viaje. ¿Cuándo para uno en un hotel? Cuando está de viaje. Entonces, a mí me interesó mucho también pensar que este hotel, una vez me hicieron una nota para... había un programa muy lindo cultural hace muchísimos años en ATC, que antigüedad, y me llevaron hasta la esquina donde supuestamente Hernández había escrito, ¿no? Y yo dije ante cámara, no estoy segura de que lo haya escrito acá, pero o sea, me levanto un segundo para hacer entrega de mí. Sí. Por favor, entregáselo a alguien. Bueno, sí. Bueno. Entonces, digo, el cuarto de hotel también es un elemento de inmovilidad, también es un elemento de viaje. Inmediatamente pensé en Juana Manuela Gorriti, una escritora tan movediza como Hernández y tan exitosa como Hernández, la escritora más exitosa del siglo XIX fuera de la Argentina. Cuando ella vuelve a Buenos Aires, viejita, sin dinero, se instala en un cuarto de hotel, ya no tiene casa. Y desde ahí escribe su última novela, que es una novela que se dedica a vender a la compañía de seguros Oasis en la vida. Bueno, quiero decir, esto del cuarto de hotel, de la precariedad del cuarto de hotel para estos dos escritores, en lugar de la escritura, me parece interesantísimo. Otro acierto de esta edición es la incorporación, esto ya lo había señalado Soledad como un elemento que es de la colección, digamos, característico de la colección, pero que en este caso es alucinante, es la incorporación de fragmentos críticos que leen el poema en momentos, coyunturas y soportes muy diferentes, desde los contemporáneos de Hernández hasta la crítica del siglo XXI. Y esto se agradece mucho porque es un poema que fue leído de modos muy diferentes, muy diferentes. Entonces, tener todo esto, ¿no?, a la mano para el lector es muy bueno. Se agradece mucho también la cronología tan necesaria en una vida tan cambiante, y como les dije, por momentos misteriosa. O sea, yo me enteré ahí en la cronología de Juan de algunas cosas que no sabía de la vida de Hernández. Varias. Otra cuestión importante del prólogo. Juan se detiene en analizar cuán curiosa es una nación, la nuestra, que necesita tanto de la literatura para fundarse, para crearse, pero sobre todo para creerse una nación. Es decir, es una nación que necesita un poema. Sin el poema no existe. Y en eso Juan se detiene mucho. Entonces analiza cómo se generaron las condiciones de posibilidad para que el Martín Fierro pudiera convertirse en el poema que representa a una nación. Esas condiciones, dice él, existen
existían antes del Martín Fierro, en estas ficciones de pueblo de las que él nos cuenta en su libro sobre la primera gauchesca, que es un libro brillante que recomiendo efusivamente. El prólogo también analiza el lugar de la crítica como acto fundante por parte del Estado, en el caso del Martín Fierro. La crítica literaria casi como institución estatal. El movimiento de Lugones es clave, eso se sabe, pero es un movimiento muy complejo y muy arriesgado, muy riesgoso. Porque la cuestión es cómo utilizar el poema de Martín Fierro para conjurar lo que Lugones llama la plebe ultramarina, es decir, los inmigrantes, con la plebe gauchesca, a la que tiene, no deja de ser plebe, a la que tiene que constituir en una plebe blanca. No sé dónde sacó que esa plebe era blanca, pero digamos, nos convence de que la plebe es blanca, en cambio sin mezcla, ¿no? Entonces, una operación complicadísima, compleja, muy audaz, pero que efectivamente fue muy funcional para el momento del centenario, ¿no? Otros aportes del prólogo y sus notas. La apropiación peronista. Esto es muy divertido. Los hijos de Fierro, esto lo digo yo, son peronistas. Son trabajadores urbanos que vinieron del campo, se instalaron en el precario proceso de industrialización. Por eso Solanas, que es alguien a quien él nombra muy claramente, acierta con el título de su película, ¿no es cierto? Porque uno se da cuenta que ahí está empezando en la vuelta, digamos, otro tipo de trabajador, ¿no? Pero él se detiene también en todos los intentos, esfuerzos de apropiación del peronismo del Martín Fierro, ¿no? Por ejemplo, todos los pensadores con sus glosas martinfierristas, y Astrada. Lo de Astrada es magnífico, porque Astrada dice que el 17 de octubre, lo que sucede el 17 de octubre, es el cierre del Martín Fierro. De modo que ahí la apropiación es absoluta. Otra cuestión central que plantea el prólogo: el público como condición necesaria del género gauchesco. No hay otro género en la Argentina que necesite tanto de su público como el gauchesco. Y allí lo que hace Juan es un deslumbrante análisis del complejo y original proceso de publicación y difusión de boca en boca del gran y único bestseller del siglo XIX argentino, ¿no? 20.000 ejemplares por acá, 20.000 por allá. Piensen en las cifras actuales nada más, ¿no? Para no hablar de todo el proceso en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, digamos que hacia fines del siglo XIX ya había más de 60.000 ediciones. Hay una gran pregunta hacia el final del prólogo. ¿La gauchesca se cierra con el Martín Fierro? Suspenso. Lean el libro. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa con el poema y el paso del tiempo? Yo creo que la literatura está siempre dentro y fuera del tiempo, y que, como afirma Fischer, la tradición pierde sentido cuando nada la desafía, nada la modifica. Un objeto cultural pierde su poder si no es desafiado. O para decirlo con Barthes, la relectura es la operación opuesta a los hábitos comerciales que nos recomiendan tirar la historia ya consumida. La relectura, y esta edición de Juan y la edición de Claudia Román, que son las dos que yo conozco, son una relectura. La relectura lo que hace, dice Barthes, es salvar al texto de la repetición
lo multiplica en su diversidad y en su plural, y lo saca de la cronología del antes y el después, y lo coloca de nuevo en un tiempo mítico. Eso es, me parece, lo que está o puede, lo que sucede y lo que va a suceder siempre con Martín Fierro. Ya no es el verdadero, no es el original, es el mismo texto, es nuevo. Como bien señala Juan, por último, de la trilogía de grandes personajes gauchos, Santos Vega, Moreira y el mismo Fierro, Martín Fierro es el único gaucho que pertenece por completo a la ficción. Es decir, Martín Fierro no existió, nosotros sí. ¿No? Los otros sí podían protestar, la hormiga negra protestó toda su vida contra los escritores. Bueno, yo me tocó una vez una nieta de la hormiga negra quejándose frente al panel. Sí, pero Martín Fierro no existió. Es una creación absolutamente literaria. Es el único gaucho que pertenece, dice Juan, por completo a la ficción. Y este es un dato importantísimo para comprobar, una vez más, la potencia de lo literario para producir imaginarios culturales tan poderosos como la vida misma. Con esa frase de Juan cierro. Bueno, buenas tardes. Gracias Cristina, gracias Soledad, gracias Mariano, gracias Fernando. Yo estoy muy agradecido, por supuesto, por la oportunidad que me dieron de hacer este libro. Que para mí, nada, cuando Fer me dijo, ¿querés hacer Martín Fierro? Dije, ¿dónde vendo mi alma? ¿No? Básicamente porque yo vengo trabajando en Gauchesca desde el año 2011, cuando empecé una inscripción en la cátedra, que en ese momento, cuya titular era Cristina en ese momento, con la dirección de Lorelei Haber, a quien también quiero agradecerle que está acá acompañándome, gracias, que hizo un gran esfuerzo por venir. Y en esa inscripción yo proponía trabajar a Martín Fierro y a Juan Moreira. Se llamaba Cuerpos Gauchos, Ejercicios de Poder y Resistencia. Y eran Moreira y Fierro. Así que vengo con esto hace mucho tiempo. Más allá también de que Fierro seguramente en la vida de todos y todas tiene un lugar, probablemente en mi caso también, un costado afectivo del que no voy a hablar para no emocionar al público como suelo hacer y mostrar esa faceta, pero bueno, es algo muy importante para mí en lo personal, en lo laboral, así que estoy realmente muy contento de estar acá. Pero quiero agradecer también al CONICET, a la Universidad de Buenos Aires, especialmente al Instituto de Literatura Hispanoamericana, de la Facultad de Filosofía y Letras, donde me formé y donde trabajo hasta el presente. Recordar a Noé Gistri, que fue el director del instituto durante la mayor parte de los años que yo estuve trabajando ahí hasta su fallecimiento. A la Universidad Nacional de Burlingame, donde también trabajo, donde tenemos un grupo de investigación de literatura argentina, en fin, todos esos lugares donde me formé, donde trabajé, que están de algún modo presentes en el trabajo que volqué acá. Bueno, entonces, este tipo de edición supone un desafío muy grande porque implica, como todo libro clásico en la particularidad de un contexto, mucho de lo que voy a decir va a dialogar, así que estoy muy contento de todo lo que escuché porque va a haber un diálogo claro entre nuestras palabras. Implica la particularidad de un contexto, una colección, una editorial, un lugar de publicación, pensar en un público determinado y en un rigor específico. Si bien me dedico a escribir, no es lo mismo escribir una novela, un artículo académico que una introducción para esta colección. Implica entonces pensar en varios frentes al mismo tiempo. Ese rigor que mencionaba recién, que se debe manejar con el material trabajado, la presentación de ciertos datos, cierta historia, me voy a detener ahora en estas cuestiones, ¿no? Para que su lectura sea provechosa y amena para un lector o lectora no especializado, pero a la vez que pueda ser de utilidad, como comentaba Mariano al principio, para un lector de otro tipo, un estudiante universitario, investigadores, docentes de distintos niveles educativos, en fin, era realmente un desafío importante. Porque además hubo otros y otras que pensaban el poema nacional antes y esa historia de lecturas debe estar presente de algún modo u otro.
Traje algunas, simplemente para acompañar algunas imágenes, como mencionaba otros y otros que estuvieron, los quería hacer presentes de algún modo a través de la imagen. Ese desafío se complejiza desde otro punto de vista, ¿no? Cómo encarar en sí el trabajo de la escritura, sobre qué hacer foco, porque esto es interminable, ¿no? Hablar de Martín Fierro. Cómo estructurar la dinámica interna de la introducción y su desarrollo, qué materiales agregar en el apéndice, cómo construir las notas al pie, cómo definir un estilo para la escritura y una forma expresiva, hasta dónde hacer jugar el ensayo, en el que me formé, por supuesto, en la línea también con Cristina, hasta dónde la explicación. Entonces comienzan las decisiones. En este caso decidí partir de una pregunta articuladora. ¿Cómo debería ser la edición de un Martín Fierro con estas características generales para un presente que es el nuestro? Supuse que la introducción tenía que hacer jugar la temporalidad, pararse en el presente, pero sabiendo que otros tiempos iban a atravesar a lo escrito. Atender a lo sincrónico y a lo diacrónico, pero también incluso a la propia sincronía de cada época desde la que se había leído al Martín Fierro, lo cual a su vez requiere una consideración previa. No es la publicación de un clásico español, no es la publicación de un texto de Shakespeare, no es Goethe, no es una crónica de la conquista. Es la publicación del Martín Fierro, el poema épico nacional, el libro que representa de modo paradigmático la cultura argentina y en cuyo núcleo duro se encuentra la subjetividad representativa de la nación, el gaucho, y en el natalicio de cuyo autor festejamos el Día de la Tradición Nacional. Y que ha tenido al mismo tiempo múltiples apropiaciones, versiones, reversiones, perversiones, como diría el narrador de la biografía de Tadeo Isidoro Cruz de Borges. Al mismo tiempo, esta edición sale en un momento particular que imprime su singularidad y que marca diferencia respecto de si una edición de Martín Fierro salía en la década de 1970, por ejemplo, o en la década de 1930. Estamos en el periodo en el que se conmemoran 150 años de la salida de los poemas, el gaucho Martín Fierro de 1872 y la vuelta de Martín Fierro de 1879. Y estamos, además, en la década posterior a la década de los bicentenarios, bicentenario de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia. Este dato no es menor por dos motivos. Durante el centenario de la Revolución de Mayo, como mencionaba Cristina, en la década de 1910, fue cuando se produjo el acto crítico que dejaba asentadas las bases para la canonización estatal del Martín Fierro en la cultura argentina como centro trascendental de lo que somos como nación, ¿no? Y acá, bueno, Cristina ya mencionó las conferencias que da Leopoldo Lugones frente al entonces presidente Roque Sáenz Peña y gran parte de su gabinete en el Teatro Odeón en plena calle Corrientes. La primera historia de la literatura argentina que publica Ricardo Rojas en la década de 1910, cuyo primer volumen no fue cronológico, sino que el primer tomo se llamó Los Gauchescos y se encargó de dejar al Martín Fierro en el centro. Y estamos transitando además el periodo tal vez de mayor, gracias mi amor, a volver conmigo, el momento de mayor cantidad de reversiones literarias del poema de Hernández, solo comparable para mí con otros dos momentos, el del auge de la literatura criollista, que se da entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y el del peronismo clásico, que, como demostraron investigaciones de la Biblioteca Nacional, fue un periodo muy rico en producción literaria gauchesca. Hay algo entonces pasa hoy con sus propias características epocales. Y ese algo, como el alien de la película de Ridley Scott que se introyecta en un cuerpo para habitarlo, resulta, me parece a mí, inevitable, ineludible. Entonces, pensar una edición de Martín Fierro con estos primeros años de la década de 2020 suponía para mí partir de estos presupuestos. Una edición como esta al mismo tiempo no puede eludir ciertas cuestiones. ¿Cuándo se escribió el poema? ¿Cómo se escribió? ¿Cómo fueron sus primeras ediciones? ¿Cómo está constituido formalmente? Un perfil para la figura de su autor, que los está mirando, que en este caso cobra esta relevancia por su natalicio y el vínculo con la tradición nacional, una historia de la poesía gauchesca misma, su condición mestiza o anfibia entre lo letrado y lo popular, y una explicación de su artificio, porque Hernández se inserta en un género literario con una historia de casi 100 años que requiere al mismo tiempo de una historización de las lecturas que recibió. Todo lo cual debe pensarse en marcos estéticos y culturales específicos y otras cuestiones, por demás interesantes, que están también en la introducción. ¿Cuánto valía un ejemplar de Martín Fierro en la década de 1870? Dato que pueden leer acá si vieran la imagen completa. ¿Y cuánto ganaba un obrero del campo en ese momento, ¿no? ¿Por qué Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones hicieron lo que hicieron con el poema en la década de 1910, canonizándolo?
En fin, reconstrucción histórica, devenir de la forma literaria, conformación de voces, todo un universo que la introducción reconstruye para brindar a los lectores y lectoras un mundo completo en el que Martín Fierro nace para, a su vez, transformarlo y dar lugar a otro mundo, que es el de la Argentina posterior a la canonización del poema. Una dicotomía se abre cuando se trata de una edición de un gran clásico nacional, tradición y ruptura. Clásico nacional que, en este caso, se vincula además a la subjetividad representativa de la nación, como ya dije, el gaucho. Otra edición, pensada para un ámbito que busca mantener ciertas formas tradicionales de un modo inmutable, o para el gusto estético de quienes creen que una formación cultural debe estar desprovista de ideología, tal como hemos escuchado en este recinto hace pocos días, se orientaría a la repetición de consensos que aplanan la palabra, lo cual es amable con toda formación discursiva que intente desalentar la disidencia. Aquí hemos buscado, por el contrario, en lugar de la repetición, las marcas de diferencia, en lugar de la tranquilidad de lo homogéneo, la imprevisibilidad de lo heterogéneo. Por caso, para mencionar algo muy puntual, estamos ante un poema que, leído más allá de la estatuaria y el homenaje, puede ser pensado en una de sus múltiples facetas como un panfleto político contra el gobierno de Sarmiento que Hernández lanza luego de fracasada la revolución de López Jordán, que mencionaba Cristina antes, armada, en la que participó y que lo desterró al exilio. Es tan grande el peso de lo ideológico en la escritura de Hernández que incluso un ministro del entonces presidente de la República, es mencionado con cierta deformación burlesca del nombre en La voz del gaucho en el poema de 1872, Martín de Gainza. Pero también con solo leer la carta a Zoilo Miggins que Hernández incorporó como paratexto principal al poema y mantuvo en las sucesivas ediciones, o El camino trasandino, que estuvo en la primera edición del gaucho Martín Fierro y que en esta lo hemos recuperado, uno percibe enseguida el espesor que lo ideológico adquiere en este texto, que es, además, un poema de protesta ante la situación del paisanaje trabajador, algo que Hernández venía propagando en su actividad periodística, la cual también hemos recuperado en el apéndice con un conjunto de textos que buscan ser ejemplares de esa actuación. De algún modo, además de todo lo mencionado antes, esta edición busca recuperar esa faceta que abre al mismo tiempo la posibilidad de pensar el lugar de la literatura y la cultura en la formación de una nación, en este caso la Argentina. Los intentos por desideologizar, ideologizando este ámbito de lo humano, esta esfera de lo social que es la literatura, no es más que el gesto de propagar la idea de un estado mítico, de ausencia de conflicto que hubiera existido en algún momento. Y es al mismo tiempo una mirada opaca, dado que no logra percibir que al formular esa afirmación, la cultura o la literatura o la estética desprovistas de ideología, está negando lo que anuncia, dado que sostiene una proposición explícitamente ideológica al afirmar que en este ámbito no debería enunciarse nada de ese tenor. Y por último, hace circular una visión rudimentaria que hace del lenguaje un mero objeto reproductivo de lo real, y cualquiera que haya pronunciado en su vida el gesto primario de una narración, había una vez, sabe que al hacerlo está fundando un mundo, no un reflejo. Allí, lenguaje, literatura y cultura quedan reducidos a meros vehículos de reproducción. José Hernández no estaría de acuerdo. Si no, no hubiera empezado su poema con una declaratoria de rebeldía en La voz de un paria. Aquí me pongo a cantar. Por eso, esta edición se sumerge como uno de sus ejes principales en el conflicto sobre qué significa el Martín Fierro para la nacionalidad argentina, que es una pregunta por lo que somos y por cómo llegamos a ser de este modo y por lo que podemos ser. Paradójicas de lo canónico, no solo puede ser usado para propagar el silencio, sino también para inaugurar voces imprevisibles. No voy a profundizar sobre estas cuestiones ahora, porque para eso está el libro y para eso está la lectura, pero sí quiero marcar una sola cuestión adicional sobre esta pregunta acerca de cómo leer el Martín Fierro en este tiempo nuestro del presente. Intentaré entrar a este punto por un lugar común porque, más allá de la mala fama que tienen los lugares comunes, nos convocan por su naturaleza compartida. Todos y todas hemos estado en actos escolares donde el gaucho tiene una relevancia central. Más allá está la negrita vendiendo empanadas, allá un negrito, soldado raso, más allá aún el indio. Esa relevancia central del gaucho lo coloca en general cerca de las grandes figuras de los próceres. Es más fácil imaginar a un San Martín agauchado que a uno aindiado. Y sin embargo, todas estas subjetividades formaron parte, junto al gaucho, como decía Cristina antes, de la plebe local. Incluso muchos gauchos eran negros, mestizos, descendientes de indígenas. La imagen del gaucho blanqueado como heredero criollo de la racialidad europea no es más que la construcción ideológica
de una manera de narrar un fundamento para nuestra cultura. En esta edición eso se problematiza. Y en efecto, me ha pasado de preguntar en círculos de lectores especializados cuántos negros y cuántas negras hay en el Martín Fierro.